Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Le saludamos con gusto y le invitamos a permanecer con nosotros aquí en Coronavirus, la pandemia. Estamos en nuestro programa 343, en esta producción, este esfuerzo de la Universidad de Guadalajara, en el cual también agradecemos a todas las televisoras públicas, tanto de la República Mexicana como de América Latina, que nos siguen en esta transmisión. Como de costumbre, nos ponemos a sus órdenes, a la espera de sus opiniones, a la espera de sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Facebook y Twitter, Canal 44 TV. También a sus órdenes por la vía de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90. Acompáñenos, pues ya entramos en materia. Vamos a este reporte desde Ginebra que nos ofrece Antonio Broto, corresponsal de EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Continúan bajando las cifras de contagios diarios de COVID-19, que suman 104 millones en todo el mundo. En las últimas 24 horas se registraron 464.000 nuevos casos, lejos de los más de 800.000 que llegó a haber a principios de este año. También están bajando considerablemente los fallecimientos diarios, que aún son altos. Fueron 13.000 en la pasada jornada, cuando hace un mes llegaron a ser más de 16.000. La pandemia ha causado por el momento más de 2,2 millones de muertes. Mientras bajan estas cifras, sube de forma esperanzadora el número de vacunaciones y ya se han administrado en el planeta más de 120 millones de dosis. Estados Unidos es el país donde más vacunas se han administrado, 35 millones, mientras que en China se superan los 31 millones y en la Unión Europea los 15 millones. En Latinoamérica, Brasil supera los 3 millones de dosis administradas, México se acerca a las 700.000 y Argentina suma 440.000. En Suiza continúan las investigaciones de herramientas que ayuden a combatir mejor el coronavirus y en este sentido científicos de los hospitales universitarios de Ginebra anunciaron que ya está casi terminado un estetoscopio que gracias a la inteligencia artificial es capaz de detectar la COVID-19 por su efecto en el sonido de la respiración pulmonar. Conectado a un teléfono inteligente o a una tableta, el estetoscopio, dotado de un algoritmo realizado con datos recopilados de sonidos pulmonares de distintos pacientes, permite reconocer a un afectado por COVID-19, ya que cada enfermedad o infección pulmonar, sea asma, neumonía, COVID o bronquiolitis, provoca que el pulmón durante la respiración suene de manera diferente. Los resultados preliminares parecen indicar que el algoritmo, llamado Deep Breath, es capaz de identificar la COVID-19 incluso en pacientes asintomáticos y por ahora detecta hasta 8 de cada 10 casos diagnosticados como positivos en las pruebas PCR. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Una investigación británica revela nuevos síntomas detectados en pacientes con COVID-19 y entre estos se encuentra, por ejemplo, el desarrollo de úlceras bucales dolorosas o erupciones en la lengua. Desde que apareció el SARS-CoV-2 en el mundo, se manifestó primeramente con síntomas respiratorios. Sin embargo, con el paso de los meses se fueron sumando más síntomas, como los neurológicos, en la piel, en el corazón y otros órganos. Varios países detectaron incluso algunas otras manifestaciones poco usuales para enfermedades respiratorias, como el crecimiento de la lengua y descamaciones en manos y pies. El crecimiento de la lengua es explicada por los especialistas como una respuesta inflamatoria del sistema ante la presencia del patógeno. Los médicos que han enfrentado esta pandemia reconocen que se trata de un virus tan problemático de tratar, ya que produce efectos en una gama muy amplia de sistemas corporales, y agregó que mientras algunas personas no tienen ninguno de los 3 síntomas principales de la COVID, otros tienen fatiga extrema, confusión mental, malestar estomacal, dolores de cabeza y dolores musculares. La aparición de nuevas cepas de coronavirus desde diciembre del año pasado en Europa y el fuerte crecimiento de casos, principalmente en Inglaterra y España,
pandemia llevó a los infectólogos a detectar este nuevo síntoma en personas infectadas. La información menciona que otros han luchado contra el long COVID, pacientes que sufren los síntomas del virus tras meses del contagio, y que se cree que afecta entre el 10 y el 30% de las personas que contraen el virus y tienen síntomas, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explica que debido a la inflamación e infecciones múltiples en órganos y sistema humano, COVID-19 genera una serie de manifestaciones como infartos cerebrales. Algunas de estas nuevas manifestaciones se han reconocido cuando los estudios, tanto clínicos como luego los estudios histológicos y los estudios inmunológicos de los pacientes que han tenido estos síntomas, estas nuevas manifestaciones, nos han mostrado que el virus directamente puede causar estas afectaciones, pero también la respuesta inmunológica al patógeno. En el caso del virus, recordemos que es un virus que puede infectar a múltiples órganos y sistemas, no solamente al árbol respiratorio. En el árbol respiratorio, como es el sitio de entrada y las células particularmente del árbol respiratorio tienen receptor para el virus y esas manifestaciones las tenemos perfectamente reconocidas. Pero cuando luego viene la respuesta inmune, algunos componentes de esta respuesta inmune generan inflamación en diversos órganos. Uno de esos órganos o tejidos pues es la piel, otro es las mucosas, en este caso la mucosa oral, la mucosa nasal, y por ese motivo se pueden generar este tipo de úlceras porque se inflaman los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos inflamados pueden convertirse en úlceras tanto en la piel como en las mucosas, insisto. Desde más o menos septiembre hubo una serie de publicaciones muy interesantes en revistas dermatológicas de muy alto nivel académico en todo el mundo, hablando de estas manifestaciones dermatológicas. Y todo lo que acabas de comentar, Omar, fue descrito ampliamente en estas publicaciones y sobre todo las manifestaciones en la cavidad oral, algo que a principios de la pandemia no lo teníamos plenamente identificado, pero ahora sabemos que puede haber manifestaciones oculares, por ejemplo, y no pocas, inflamación de la uvea, llamado así uveitis, pueden existir alteraciones retinianas, sobre todo en los vasos sanguíneos de la retina. En el sistema nervioso central pueden ocurrir microinfartos cerebrales o incluso infartos cerebrales extensos. Y bueno, los otros síntomas que son más ampliamente reconocidos, además de los pulmonares, son los de tipo cardiológico. Hay pacientes que incluso con alguna enfermedad preexistente en las coronarias, que son los vasos sanguíneos, las arterias de nuestro corazón, pueden llegar a tener infarto del miocardio asociado al COVID, pericarditis asociada al COVID, miocarditis asociada al COVID y también otra serie de manifestaciones que vimos desde el inicio, pero que cada vez reconocemos con más frecuencia, son las manifestaciones gastrointestinales. Pacientes que desde el punto de vista respiratorio no tienen prácticamente ningún problema, pero que se manifiestan con diarrea, con náuseas, con vómito, y que lo que tienen es precisamente un COVID que ha afectado predominantemente el aparato gastrointestinal. Hay personas que tienen alguna predisposición a vasculitis, así se llama
la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede ser una inflamación de los vasos sanguíneos de grueso calibre o de microscópico calibre. Esa vasculitis habitualmente es provocada por lo que en el área médica conocemos como los complejos inmunes. ¿Qué es un complejo inmune? Es la unión de un anticuerpo con un antígeno. El antígeno habitual en el caso de este coronavirus es la proteína superficial llamada espícula. Y entonces estos complejos inmunes del anticuerpo con esa partícula viral puede luego depositarse en células de los vasos sanguíneos y ahí generar una respuesta inflamatoria que lleve finalmente, por ejemplo, a úlceras en las partes más periféricas de los dedos, a necrosis incluso de las partes más periféricas de los dedos, porque esas vasculitis pueden ser severas. Lo hemos visto con otros patógenos. A lo largo de la historia, las vasculitis por complejos inmunes secundarias a otros microorganismos se presentan y bueno, no me extraña entonces cuando han aparecido publicaciones ya hablando de vasculitis en pacientes con COVID-19. Momento de ir a nuestra primera pausa. Continuaremos con usted. Más información, no se vaya. ¿Qué hacer si tengo síntomas de COVID-19? Los síntomas más comunes van a ser la fiebre, el cansancio y la tos seca. También podemos presentar dolor generalizado, malestar generalizado, diarrea, vómitos, dolor muscular, dolor de huesos. También puede presentarse pérdida gradual del olfato y el sentido del gusto. Si sospechas de presentar síntomas de COVID, tenemos a tu alcance el 1592, que es un número de telesalud al cual puedes comunicarte y enseguida serás atendido por un médico profesional a tu servicio. Si identificas que hay síntomas de COVID en tu familia o en tu persona, es bastante importante que luego de consultar tomes medidas dentro de casa, las cuales serán primero mantener una cuarentena o un aislamiento dentro de casa, el uso de mascarillas, no compartir instrumentos como los vasos o de cocina y mantenerte siempre a una distancia prudencial. Esto va a permitir que te puedas estar dentro de casa sin ningún problema. Este es un mensaje de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gaudiamus vivitor, Iumen est sumus. Gaudiamus vivitor, Iumen est sumus. Agradecemos el que continúe con nosotros. Mire, ya con antelación hablábamos acerca de las úlceras bucales como algunos de los síntomas que también han sido detectados en pacientes con COVID-19. Abundamos en estos asuntos y es que se nos habla también en algunos estudios de alteraciones en la lengua y en las manos. Un grupo de doctores y científicos españoles identificaron otros síntomas en las personas contagiadas de COVID-19, como modificaciones en el tamaño de la lengua, lesiones linguales y ardor en manos y pies. El estudio fue publicado en la revista científica British Journal of Dermatology. Según el documento, los médicos de atención primaria detectaron un incremento del tamaño de la lengua y lesiones en las papilas, en forma de parches lisos que se asociaron a la pérdida del gusto, así como ardor, enrojecimiento e incluso manchas y descamación en pies y manos de los pacientes. De acuerdo con el estudio, el 25% de los pacientes presentaron alteraciones en la lengua y 40% en los pies y las manos, por lo que los especialistas consideraron que estos signos, junto a otros síntomas como fiebre y tos, pueden ser clave para la detección de la enfermedad.
El síntoma que puede alertar de infección por COVID-19 son las alteraciones en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, con una sensación de ardor y rojez seguido, en algunas ocasiones, por una descamación o la aparición de unas pequeñas manchas muy características. El coronavirus se ha relacionado con múltiples síntomas respiratorios, trombóticos, neurológicos, digestivos y cutáneos. Los autores del estudio concluyeron que la cavidad oral se puede alterar por la enfermedad COVID-19 y que el edema lingual con papilitis lingual transitoria en forma de U o la glositis con depapilación en parches son signos muy característicos, al igual que la sensación de ardor en la cavidad oral, informó Rocío López Fonseca. Nuestro médico de cabecera aquí en Coronavirus, la pandemia, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, nos menciona que el paciente con COVID, con respuesta inmune intensa, puede tener coagulación y presentar además trombosis. Esto es un proceso de la coagulación de la sangre en el interior de las venas. La parte más periférica de nuestro cuerpo, que son las extremidades, tienen vasos sanguíneos muy delgados que cuando se inflaman se pueden obstruir, se pueden tapar y eso llevar a la presencia de úlceras isquémicas en las extremidades. También algo que habría que recordar, y lo hemos comentado en múltiples ocasiones en esta mesa, es el hecho de que el paciente con COVID que tiene una respuesta inmune intensa frecuentemente puede tener la activación de una cascada de coagulación que puede llevar a la generación de microtrombos en diferentes partes de la economía corporal. Esto también incluye las extremidades, también incluye los dedos, los ortejos, como llamamos a los dedos de los pies, y por consecuencia generar este tipo de ulceraciones. Pero también pueden ocurrir inflamación de las articulaciones, y no solo de las articulaciones más periféricas, puede ocurrir artritis reactiva en dedos de manos y pies o en articulaciones también de las extremidades, y ese es otro grupo de manifestaciones que también se han presentado en COVID-19. Son manifestaciones de las que no hablamos con mucha frecuencia, pero algo que las personas que han tenido COVID manifiestan frecuentemente, incluso semanas después de que ha desaparecido la fase aguda del COVID, manifiestan dolores articulares en manos, en pies, en hombros, en rodillas, en caderas. Muchas personas señalan no haber tenido el antecedente de alguna enfermedad reumatológica que generara este tipo de manifestaciones y sin embargo quedar con esos síntomas residuales que pueden durar algunas semanas después de un COVID agudo, lo cual forma parte del espectro de sintomatología que hemos conocido como el síndrome post-COVID. Hay algo que se ha presentado también con frecuencia en pacientes con COVID, que se conoce como dolor neuropático. Los nervios, incluso los más delgados, los más periféricos de nuestra economía corporal, también tienen una microcirculación. Los vasos sanguíneos microscópicos que le dan sangre, nutrientes a los nervios periféricos, al inflamarse con motivo del COVID, pueden provocar también que el nervio periférico no tenga suficiente circulación y esto llevar a un dolor conocido como dolor neuropático. Las personas que manifiestan dolor neuropático nos dicen que es un dolor como quemante, un dolor en ocasiones como
si fuera descarga eléctrica o quemante o entre dolor y mucha comezón, y ese dolor neuropático que requiere tratamiento habitualmente con fármacos puede permanecer también durante 2, 3 o incluso 4 semanas después de un episodio de COVID agudo. Entonces, efectivamente, Omar, esas manifestaciones que la gente las percibe sobre la piel, pero que son realmente de origen neuropático, porque es en los nervios más periféricos, es lo que genera este tipo de sintomatología. Casi en cada área de la medicina, casi en cada una de las especialidades, se han encontrado manifestaciones de COVID. Por ejemplo, los oftalmólogos. Desde también casi el inicio de la pandemia fueron descritas algunas de estas manifestaciones oculares. Pacientes con inflamación tanto de la conjuntiva como inflamación de la parte media del ojo o de la capa media del ojo conocida como uvea, inflamación de los vasos sanguíneos de la retina, trombosis de la retina, lo cual incluso puede generar, cuando hay trombosis en los vasos más importantes de la retina, ceguera aguda y frecuentemente irreversible. Todo eso se ha llegado a describir en pacientes con COVID-19. De igual manera, ulceraciones corneales, parecido a lo que ocurre en la cavidad bucal, pero en la córnea. Se han descrito también conjuntivitis, que al inicio son de tipo viral, pero que después pueden tener una sobreinfección bacteriana. Entonces, acabo de hablar, digamos, de las manifestaciones que han observado los oftalmólogos y que están publicadas en revistas de circulación internacional en el campo de la oftalmología. Pero si hablamos, por ejemplo, de las manifestaciones neurológicas, bueno, existe un sinnúmero de manifestaciones neurológicas en pacientes con COVID. Por ejemplo, ya decíamos que se pueden presentar trombosis en diferentes segmentos del tejido cerebral por la inflamación y los trombos que pueden tener los vasos sanguíneos cerebrales. Pero también, por ejemplo, se ha observado inflamación de la médula espinal, se ha observado un síndrome conocido como Guillain-Barré, en donde existe una debilidad motora ascendente que inicia en las extremidades inferiores, pero que va subiendo y puede generar debilidad de los músculos intercostales. Se pueden generar convulsiones, se han observado también trastornos neuropsiquiátricos en pacientes con COVID-19. Entonces, Omar, casi de cada especialidad que hablemos podríamos describir una serie de manifestaciones, y aquí creo que lo más importante es que el equipo de salud está capacitado para detectar este tipo de manifestaciones y para poder actuar en consecuencia de su hallazgo. Tenemos un reporte desde Rusia y este nos lo ofrece Celine Miseguer. Acompáñenos a lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La vacuna rusa Sputnik, que recibió ya en México la autorización para su uso de emergencia, tiene una eficacia del 91,6% contra el coronavirus en las personas que reciben las 2 dosis. Una protección que en mayores de 60 años es muy parecida, del 91,8%. La publicación de los resultados provisionales del ensayo de la fase 3 de la vacuna en la prestigiosa revista médica The Lancet demuestra, en opinión del Kremlin, de manera convincente la fiabilidad y la eficacia del remedio ruso. De acuerdo con el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que comercializa la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya,
Ya ha sido registrada la vacuna rusa en 17 países, incluido México, por supuesto, pero también en Argentina, Bolivia, Venezuela y Paraguay en América Latina. La Sputnik es una de las 3 vacunas en el mundo con una eficacia superior al 90%, junto a la de Pfizer y la de Moderna, pero es más barata y se conserva a una temperatura de entre 2 y 8 grados, propios de la de un frigorífico. La vacuna rusa ha sido criticada por una premura impropia o falta de transparencia, pero ahora los científicos aceptan que el resultado es claro y demuestra el principio científico de la vacunación, por lo que puede unirse ahora a la lucha para reducir la incidencia de la COVID-19, según destaca The Lancet en su análisis. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Celine Aemiseger. Con esto vamos a una pausa. Enseguida continuamos aquí en Coronavirus la Pandemia. Encuadre Iberoamericano, una plataforma televisiva para difundir los logros en la producción cinematográfica en Iberoamérica y así contribuir al intercambio, a la distribución y a la exhibición de películas iberoamericanas en toda la región. Desde el histórico y arrasador éxito de Roma, de Alfonso Cuarón, en la 91ª entrega de los premios Oscar, hasta el posicionamiento en festivales de las cinematografías de países hermanos como Guatemala. Avanzando con nuestro programa y para conocer cómo se encuentran en diferentes puntos del orbe con respecto a esta pandemia, corresponde el turno a Argentina. Vamos al reporte de Claudia Durán, periodista de Señal U en Mendoza, Argentina. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Argentina. Las últimas novedades relacionadas con la pandemia. Estamos comenzando el mes de febrero y hay que decir que ahora uno de los objetivos importantes está vinculado, por un lado, con el tema de la campaña de vacunación contra el coronavirus en la Argentina. De eso debemos decir que realmente se ha avanzado bastante poco. Recordemos que el acuerdo celebrado con Rusia ha dado la posibilidad de que en Argentina hayan llegado unas 600.000 dosis, un número muy bajo, al menos del objetivo que tenía inicialmente el gobierno para esta altura del año. Cuando se hablaba de ese acuerdo se decía que a fines de enero iban a llegar unas 5 millones de dosis de vacunas y que otras 5 millones de dosis iban a llegar en el mes de febrero. Esto no ha sucedido. Y las últimas novedades es que el gobierno ruso le dijo al presidente Alberto Fernández que llegarán 5 millones de dosis, pero recién en el mes de marzo. Algo que obviamente atrasa la campaña, al menos como ya la tenía diagramada el gobierno argentino. Sí hay que decir que se está avanzando también en el acuerdo con otros laboratorios, que en el caso de la vacuna de Oxford que se produce en la Argentina, bueno, se espera que también ya en marzo esté en movimiento el tema de que se pueda distribuir la vacuna en nuestro país. Otro de los ejes importantes en los cuales está centrado hoy por hoy el gobierno argentino está vinculado con el retorno a clases, algo que va a suceder en algunos días nada más. El 17 de febrero comenzarán las clases
En algunos puntos de nuestro país, por ejemplo aquí en la provincia de Mendoza será el 10, con la llegada a las aulas de aquellos chicos que han tenido algunos inconvenientes con la virtualidad y que han quedado un poco más rezagados o atrasados a la hora de hablar de el balance del ciclo lectivo 2020 y con todo lo que significó las consecuencias de la virtualidad que de pronto nos encontró a todos los argentinos con justamente esa obligación de ejercer y aprender la educación a través de la virtualidad, algo que no llegó a todos los chicos. Bueno, en Mendoza el 10, en algunas provincias el 17, así comenzará el ciclo lectivo con esta tarea de reforzar el conocimiento de los chicos con trayectorias más débiles, y a partir del 1 de marzo también será el comienzo ya en las escuelas primarias, con el retorno a las aulas como objetivo principal, y también lo decía el ministro Nicolás Trota de Educación, que se va a implementar en caso de que sea necesario la bimodalidad, esto es, según la cantidad de alumnos que haya por aulas y por escuelas, algunos chicos o grupos de alumnos irán ciertos días y los otros se quedarán en casa, y bueno, y después se hará el recambio necesario para garantizar que los chicos en definitiva vuelvan a las aulas. También con otra posibilidad, que si los números de la pandemia se siguen sumando casos o siguen subiendo en las estadísticas, habrá que recurrir a dejar de ir a la escuela por algunas semanas, pero siempre con el objetivo de volver a las aulas de manera inmediata. Y otro de los temas importantes es lo que ha sucedido con el movimiento turístico, que dicen ha generado, por ejemplo, en algunos casos, incremento de nuevos contagios, y esto ha de alguna manera determinado que los gobiernos de algunas provincias le pidan a la gente que salió de vacaciones que al retornar hagan cuarentena. Una modalidad que no todas las provincias han aplicado, pero que sí de alguna manera ha permitido que muchos puedan salir de vacaciones y generar ese movimiento turístico que había quedado muy rezagado por el inicio del aislamiento, cuando el turismo estaba absolutamente vetado en nuestro país, y que con la llegada del verano empezó a tener más flexibilidad. Con los ojos puestos y la atención puesta en un seguimiento de lo que sucede con los contagios a partir de la mayor actividad turística, bueno, el gobierno está de alguna manera analizando la situación epidemiológica en cada una de las provincias de nuestro país. Desde Argentina, desde Señalú, informó Claudia Durán para este programa especial Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a Claudia Durán. Ahora el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos advierte sobre los diferentes factores de riesgo que son fatales en pacientes críticos con COVID-19. Fíjate, desde el inicio de la pandemia, una primera publicación de los primeros 100 casos ocurridos en Wuhan, empezaron a notar la presencia de comorbilidades como el principal factor de riesgo. Y entre las comorbilidades, la primera de ellas fue hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La segunda de ellas fue la diabetes. La tercera, enfermedades pulmonares preexistentes. Y bueno, digamos que por encima de todas ellas, la edad. En la mayor parte de estudios, en la mayor parte de casuísticas sobre la mortalidad en COVID-19, más de 60 años es el principal factor de riesgo, y tú vas sumando riesgo conforme, además de la edad, se suma alguna de estas comorbilidades. Así es. ¿Qué es lo que vemos en la, digamos, cotidianeidad de ver pacientes graves con COVID? Por ejemplo, aquí en México está muy próximo a aparecer publicado otro factor importante para países como el nuestro, la obesidad. México tiene alrededor de 35% de su población con obesidad, y lamentablemente casi el 60% de su población con sobrepeso. Y dentro de los pacientes con obesidad, aproximadamente el 50% tienen obesidad mórbida. Entonces ese factor, que además frecuentemente la obesidad
se asocia a diabetes, a hipertensión, a otro síndrome conocido como síndrome metabólico. Pueden ser factores contribuyentes así muy peculiares en un país como México. Y también la obesidad está muy presente en países de América Latina. Dentro de los países que tienen altos porcentajes de obesidad se encuentra también Estados Unidos. Y estoy seguro que también en Estados Unidos la obesidad ha contribuido mucho a la mortalidad de pacientes con COVID. Hemos insistido mucho en esta mesa y en diversos espacios, José Ángel, de la importancia que tiene para las personas que presentan alguna de estas enfermedades de forma preexistente, que las controlen bien, que estén muy bien controlados de sus cifras de glucosa, que estén muy bien controlados de su presión arterial. Primero, porque así debe ser en general para su salud presente y futura. Pero segundo, por motivos de COVID, no es lo mismo un diabético que está bien controlado a un diabético que cuando le haces diagnóstico de COVID resulta que trae cifras de 250 o cerca de 300 de glucosa. Porque además aquí viene otra situación delicada. Frecuentemente el paciente con COVID, sobre todo el paciente con más sintomatología y grave, va a recibir medicamentos como corticosteroides. Y los corticosteroides como dexametasona, metilprednisolona, etcétera, pueden elevar más las cifras de glucosa. Sí. Los corticosteroides pueden elevar más las cifras de presión arterial. Entonces, esos pacientes deben estar muy bien controlados porque vamos a utilizar fármacos que pueden elevar las cifras. Esa situación es parte de lo cotidiano viendo pacientes graves con COVID. Y nos vamos directo a Guatemala. Javier Corleto, jefe de TV USAC, nos tiene el reporte. Hola amigos del Canal 44. El reporte de coronavirus en Guatemala es el siguiente. 160.966 casos acumulados, 146.715 recuperados, 8.515 activos y 5.736 fallecidos. Según médicos y alcaldes de municipios bajo alerta roja, aseguran que el foco de contaminación no está en los mercados. Desde que el presidente Alejandro Yamatei anunció nuevas medidas para contener la pandemia, hubo mucha especulación, pero las recientes disposiciones no van a cumplir con su objetivo por ser demasiado débiles, dijo José Ortiz, director del Observatorio Nacional de Salud. El médico está consciente que la economía del país no va a soportar un cierre total, pero considera que debería implementar un toque de queda leve junto a un mejor control en la cantidad de vehículos que pueden circular, eso al menos en unos 68 municipios que se encuentran bajo alerta roja según el semáforo de alertas de COVID-19 en Guatemala. Por su parte, Adrián Chávez, exministro y analista en temas de salud, opina que las medidas a excepción del cierre de mercados pueden ser oportunas toda vez estén acompañadas de una mejor estrategia de comunicación, que el semáforo de alertas también muestre la capacidad de atención que tiene el Estado y permita un canal de denuncias para que reporten las violaciones a los protocolos sanitarios. Se anuncia que en tres semanas ingresará el primer lote de 847.200 dosis de vacunas contra el coronavirus, cuya distribución debe ser priorizada por las autoridades de salud para garantizar que funcionarios y sus familiares no se aprovechen de sus cargos para vacunarse primero. La vocera del Ministerio de Salud, Julia Barrera, dijo que implementarán un sistema de padrón digital para 2 subfases en la primera fase de vacunación, con el cual se garantiza que los primeros en ser inmunizados serán quienes están en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Añadió que los hospitales nacionales, temporales y privados, así como las áreas de salud, ya cuentan con el padrón y deben agregar los datos del personal que trabaja de forma directa con pacientes de COVID-19.
Recientemente, la Universidad de San Carlos de Guatemala celebró sus 345 años de fundación. Comprometida siempre con el pueblo de Guatemala, continúa desarrollando proyectos en beneficio de las personas con problemas de COVID-19. Asimismo, se continúa con la realización de planes de acción en beneficio de las áreas más vulnerables. Desde Guatemala reportó para Canal 44 Javier Corleto de TV USAC. En unos minutos regresamos con usted y más información aquí en Coronavirus, la pandemia. Al momento que estamos filmando este video, 50 casos de COVID-19 han sido confirmados en nuestro país. Los casos van en aumento exponencialmente. Todos estamos en riesgo. Todos somos vulnerables al virus. ¿Pero qué estamos haciendo para prevenir que esta situación empeore? ¿Qué estamos haciendo para que esto no se nos salga de nuestras manos? Algunos de nosotros hemos optado por permanecer en nuestra casa. Por incrementar las medidas de higiene y respetar el distanciamiento social. Pero muchos otros siguen en las calles, indiferentes a la emergencia. Despreocupados, como que si nada pasara. Así que hoy les tenemos un mensaje a todos ellos. Todos tenemos un rol importante en la lucha contra el COVID-19. Todos podemos ayudar a frenar la propagación de este virus tan contagioso. Y hay una manera muy fácil en la que podemos colaborar, con una mascarilla. Existen estudios que confirman que usar una mascarilla representa una primera barrera física contra el virus. Es una medida de protección importante que puede ayudarnos a disminuir el riesgo de exposición a la COVID-19, tanto para nosotros mismos como para aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudar a que esta situación no empeore más? Por favor, quédate en casa y si tienes que salir, usa la mascarilla. Si yo uso mascarilla, te protejo a ti. Y si tú usas mascarilla, me proteges a mí. Deja de pensarlo. Deja de excusarte. Demostrémosle al mundo que los guatemaltecos responsables somos más. Ponte la mascarilla. Continuando con más, vamos ahora a Colombia. Eliana Chavarro, periodista de Canal TRO, nos da su reporte. Según el informe del Instituto Nacional de Salud, en Colombia a la fecha hay 2.125.622 casos positivos de COVID-19, de los cuales han fallecido 54.877 personas. Según la tendencia que se maneja en cifras diarias reportadas por el Gobierno Nacional, hay casos entre 310 y 320 casos reportados por COVID-19 positivos. Sin embargo, hay mucha expectativa en todo el territorio nacional relacionada con, después del 20 de febrero, la posible implementación de la jornada de inmunización o vacunación contra COVID-19. Si bien se conoce que la primera línea que ha batallado contra esa enfermedad son los médicos, pues se está activando todos los planes de logística para identificar precisamente en las diferentes clínicas y hospitales del territorio nacional cuáles serán los médicos, las enfermeras y el personal de primera línea que iniciará ese proceso de vacunación. Mientras tanto, también una de las problemáticas o algunas de las expectativas que hay en medio del Gobierno Nacional, de los docentes, padres de familia y estudiantes, es el retorno a clases con alternancia. Hay mucho temor relacionado por lo que pueda ser nuevos contagios de COVID-19, específicamente en los menores de edad. Por eso, en algunos lugares todavía ese proceso de alternancia, volver a los salones, a las aulas de clase, se está a la espera. Esa es la información que se maneja desde Colombia relacionado con los casos positivos de COVID-19, las expectativas que hay en medio de la vacunación y, por supuesto, las expectativas que hay en materia
educativa y también de reconversión laboral. Continúen ustedes con más de este especial de coronavirus, la pandemia. La mejor opción para reforzar el sistema inmunológico es tener una alimentación adecuada, realizar ejercicio, controlar enfermedades crónicas, las enfermedades crónico-degenerativas. Es lo que nos manifiesta el infectólogo Dr. Raúl Pérez Gómez, quien además indica que se carece de estudios específicos respecto al consumo de vitaminas y suplementos con el fin de evitar enfermedades, entre estas, por supuesto, la COVID-19. Recomendables tal vez, pero si se acentúa, no es para evitar el contagio de esta enfermedad. Acompáñenos a lo siguiente. Primero, procurando una salud óptima en todos los sentidos. El sistema inmunológico es un sistema muy complejo, José Ángel, y entonces, por lo tanto, no existe como tal un fármaco o un grupo de fármacos que directamente generen mayor generación de anticuerpos, por ejemplo. No los hay de igual forma para que se genere una mayor cantidad de linfocitos, que son células importantes en la respuesta inmune, tanto los de tipo B, que producen anticuerpos, como otro grupo de linfocitos conocidos como linfocitos T, que generan una interacción importante entre los linfocitos B y también que generan una serie de respuestas para eliminar células infectadas. Por otro lado, existen células del sistema inmune, digamos, de primer contacto con los patógenos, con los microorganismos, bacterias, virus, etcétera, conocidas como macrófagos, y otras más que hacen una función de detección inicial con propósito de que luego las células, los linfocitos, tengan capacidad de reconocer cuando previamente se generó una respuesta inmunológica. Entonces, hago la comparación con un ejército. Los linfocitos, el sistema inmune tiene diversas líneas de ataque, pero todas ellas muy bien coordinadas. Todo este repaso lo hago porque para que el sistema inmune funcione de forma óptima, lo primero que necesitamos es tener una salud general adecuada. Y cuando a mí me preguntan directamente, doctor, ¿qué hago para que se refuerce mi sistema inmune? Pues primero, controle sus enfermedades preexistentes. Un paciente con diabetes mal controlada puede tener trastornos en las diferentes fases de la respuesta inmune, y por ese motivo hemos escuchado 1001 vez que los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de infección de todo tipo, bacterianas, virales, etcétera, etcétera. Entonces, primera respuesta es controle las enfermedades que usted previamente tiene. Segundo, tenga una alimentación óptima para que los sustratos que requiere su sistema inmune estén ahí en cantidad y calidad suficientes a través de la buena alimentación. Tercero, procure hacer ejercicio de forma regular y además haga estrategias para que desde el punto de vista anímico usted se encuentre lo mejor posible, porque inmunidad y estado mental, inmunidad y estado psicológico están muy de la mano. Y ahorita vamos a comentar algunos detalles al respecto. Pero también nos hacen preguntas muy directas.
y posiblemente quienes nos escuchan están esperando el comentario al respecto de si ciertas vitaminas, ciertos suplementos pueden ayudar al sistema inmune. Hay algunas publicaciones, son no contundentes, pero sí muestran algunos resultados promisorios en cuanto a que la respuesta inmune se ve favorecida, por ejemplo, en pacientes con COVID, cuando se tiene un suplemento con vitamina C, con vitamina D, con vitaminas del complejo B y con zinc. En esos estudios se demostró que los pacientes que tomaban estos componentes de forma suplementaria podían tener una sintomatología más leve y más corta relacionada con COVID-19. Estos resultados no fueron de igual manera observados en los pacientes con manifestaciones graves del COVID. Digamos, eso se observó en pacientes con manifestaciones leves de COVID. Y no se pudo llegar a una conclusión contundente acerca de si estos pacientes tuvieron esa mejoría porque su historia natural de la propia enfermedad iba a ser así o si estos suplementos contribuyeron de alguna manera. Tomarlos definitivamente no genera afectaciones habitualmente cuando se toman a las dosis correctas. Lo que no es conveniente es abusar, porque luego las personas entran a situaciones de estrés y piensan que si tomo una dosis más alta de vitamina C o de vitamina D, etcétera, o de zinc, pues voy a tener más reforzamiento del sistema inmunológico y por lo tanto voy a tener mejor respuesta ante un episodio de COVID. O no me va a dar. O no me va a dar. Eso claro que es un error. Ninguno de estos suplementos alimenticios evitan que pueda ocurrir COVID. Son otras los factores que evitan que las personas puedan tener COVID. Entonces creo que como un primer comentario, este tipo de componentes son sustratos útiles para el sistema inmunológico, sí, que si contundentemente han modificado el curso de la enfermedad, en la enfermedad grave no, en la enfermedad leve hay algunos estudios al respecto, pero tercero, no sirven para la prevención de COVID, eso debe quedar perfectamente claro. De esta manera llegamos al final de Coronavirus, la pandemia. A usted muchas gracias por su compañía. Recuerde, tenemos una cita mañana, le deseamos lo mejor. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.